Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast donde trato de aclarar algunas dudas o pasajes que son mal interpretados a veces. Esa es la verdad de las cosas. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca de Jesús, si en realidad descendió a los infiernos, como dice el credo. ¿Qué cree usted? Bueno, lo que yo creo o lo que usted cree, la verdad es que importa muy poco. Vamos a ver lo que dice la Biblia, si en realidad lo que yo creo es verdad o lo que otros dicen es verdad. Vamos a analizar algunos textos para ver cuál es cuál es la verdad y qué es lo que en realidad dicen estos textos que son un poco controversiales y difíciles de entender a veces. Y para eso les voy a mostrar acá en la pantalla una herramienta que yo uso que se llama Biblia Gateway, donde yo puedo aquí tener diferentes versiones de la Biblia. Aquí tengo seleccionado Lucas 16, que es la parábola de Rico y Lázaro. Lucas 16, verso 19. Acá tengo la Reina Valera, acá tengo la Nueva Traducción Viviente, acá tengo la Biblia de las Américas, aquí tengo la Nueva Biblia de las Américas y acá la Nueva Versión Internacional. Vamos a ir al pasaje, verso 19, el rico y Lázaro. Lucas 16, verso 19. El rico y Lázaro. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Estaba echado a la puerta de aquel y además estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Vemos que el rico fue llevado al Hades, que vamos a ver más adelante que también es el Seol. Hades, esto es en griego, Seol es en hebreo. Y alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, además de todo esto, una gran cima. Esta cima con ese es una fosa, un abismo. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a ver esta versión también. Dice: Jesús dijo: Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor y púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, aquí vemos el lugar de los muertos, es el Hades. La letra H, abajo, a ver, ¿dónde está la letra H? Dice griego el Hades.
Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos, eh, con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo. En la Reina Valera decía cima. Aquí dice que es un abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta acá. O sea, vemos que los que estaban acá estaban encarcelados. No podían ir a ninguna parte. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Bueno, yo no voy a leer las otras versiones porque el texto es largo y todas dicen más o menos lo mismo. Pero hasta ahora tenemos que... Bueno, voy a leer otra cita antes de eso, que es Proverbios 15:24. Dice: La senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo. Vemos que aquí, donde están los seres vivos, ¿cierto? La vida está hacia arriba, pero el Seol, el que hablábamos aquí, el Hades, el Seol y el abismo, están abajo. Y como decía, hasta ahora podemos comprobar a través de este texto que este que es Lucas, donde habla Jesús, y el otro donde habla Salomón en Proverbios 15:24. Bueno, aparte quiero aclarar que estos son los dos hombres más sabios que han existido en la historia de la humanidad, Jesús y Salomón. Nos dicen que el infierno, Hades o Seol, se encuentra abajo de nosotros. Además, Jesús dice en Apocalipsis 11:7 que la bestia sube del abismo a la tierra. Quiere decir, ¿cierto?, que el abismo está abajo de la tierra, que si sube a la tierra, ¿cierto? Si la bestia sube del abismo es porque está abajo de la tierra, ¿verdad? Así que ya tenemos varias frases o varios textos que nos aclaran que el abismo, el Hades, ¿cierto?, el Seol, está abajo de la tierra. Pablo nos dice en Filipenses 2:10 que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que hay personas debajo de la tierra. Bien, con esta aclaración, ¿cierto? Ya que sabemos que hay personas debajo de la tierra, vamos a leer el siguiente verso, que es uno de los más controversiales que, que usted pueda leer. Pero podemos darnos cuenta que si lo leemos con calma, de acuerdo al texto y al contexto de este, vamos a ver que en realidad no es tan difícil de interpretar ni difícil de entender. Lo que queremos averiguar es que si Jesús realmente bajó a los infiernos cuando murió, porque recordemos que él cuando murió estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro de su cuerpo, ¿cierto? Y aquí vamos a ver lo que dice Pedro que hizo Jesús cuando estuvo en ese tiempo, esos 3 días y 3 noches en el sepulcro. Dice Primera de Pedro 3, capítulo 3, ¿cierto? Del 18 al 20. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vamos a ver ahora
la, la nueva traducción viviente, que es la NTV. Después vamos a ver la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas y la versión internacional, la nueva versión internacional, la NBI. Vamos al verso 18. Dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Vamos a la siguiente traducción. Dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Porque Cristo, dice la NBI, murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Bueno, aquí ya se nos hace una idea más clara acerca de lo que dice el texto. Y vamos a establecer algunas cosas que dice aquí Pedro. Dice que Jesús, cuando estaba muerto en la carne, fue a predicar a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé. Algunos dicen que Jesús les predicó en el espíritu a través de Noé, pero el texto dice otra cosa diferente. Hay algunas posturas teológicas que defienden que Jesús no bajó a los infiernos cuando estaba muerto. Y para eso ellos cambian un poco la interpretación de estos textos y ellos dicen eh, que Jesús en realidad cuando predicó a los, en el tiempo de Abraham, o de Noé, perdón, cuando predicó en los tiempos de Noé, lo hizo en el Espíritu a través de Noé. Pero no es así. No es así como dice la palabra. Dice en Primera de Pedro 1, del 10 al 11. Ellos usan este verso para justificar su postura. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Indagaron acerca de esta salvación. Voy a cambiar acá para leer otras versiones y podamos entender mejor el texto. Primera de Pedro, este texto se me olvidó ponerlo acá, pero vamos a la 1 al 10, verso 10 y 11. Capítulo 1, verso 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo estaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos usan este verso para decir que, que Cristo no bajó a los infiernos a predicarle a los desobedientes, sino que en realidad Cristo les predicó en los tiempos de Noé. Pero el texto no dice eso. Vamos a ver lo que dice la siguiente versión. Dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría. 10 y 11. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron procurando saber qué persona, tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo. Vemos que ellos inquirieron, ¿cierto?, sobre los sufrimientos de Cristo. No es que Cristo haya hablado a través de ellos. No quiere decir que Dios no hable a través de los profetas. No estoy diciendo eso. Pero lo que puntualmente dicen ellos es que Cristo predicó a través de Noé. Y no es eso lo que está diciendo el texto. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Los profetas, ellos recibieron la revelación de los sufrimientos de Cristo y ellos querían saber en qué tiempo se iba a realizar eso. A eso se refiere Pedro cuando habla de esto y no está diciendo que Cristo fue a predicar a los tiempos de Noé a través de Noé. No es eso lo que dice la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque, mire, fíjese lo que dice el texto. También Cristo predicó una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó. Aquí Pedro está aclarando que cuando Jesucristo hizo esto, fue cuando estaba muerto, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, en ese momento, cuando Él murió, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hoy día he escuchado una predicación de Bill Graham, un norteamericano radicado en España, hablando acerca de esto. Y él decía justamente lo que yo les estoy mencionando, que Jesús no bajó a los infiernos, sino que él predicó a las personas que vivían junto a Noé y les predicó a través de Noé, dando como referencia el texto que les leí anterior, que no tiene nada que ver con lo que él fundamentaba. Y que claramente aquí nos dice realmente lo que pasó y cuándo pasó. Él decía que Dios les predicó a los que desobedecieron en los tiempos de Noé, ¿cierto? Pero si Pedro en realidad quisiera explicar o decir que Jesús predicó a través de Noé a los que desobedecieron a Noé, él diría que Cristo, estando en el Espíritu, ¿cierto? Fue y predicó a las personas que vivían junto a Noé, o fue y predicó a los hombres que desobedecieron a Noé. Pero no dice eso, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Obviamente se refiere a los espíritus de las personas que desobedecieron en el tiempo de Noé, porque después lo dice, en verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron en los tiempos de Noé. Aquí el texto dice claramente que Jesús les predicó a los espíritus encarcelados. No dice que les predicó a los hombres cuando estaban vivos, sino que a los espíritus cuando estaban encarcelados. Y según lo que decía la parábola, ¿cierto?, del rico y Lázaro, los espíritus están encarcelados cuando están en el Seol, en el Hades, cuando ya están muertos. Por lo tanto, Cristo les predicó, cuando Él estaba muerto, a los muertos. Les predicó a los espíritus encarcelados.
Porque vuelvo a repetir, si Pedro quisiera decir que Jesús fue en el Espíritu a predicar a las personas que estaban vivas en el tiempo de Noé, habría dicho que Cristo predicó a los hombres en los tiempos de Noé o a los hombres que desobedecieron en los tiempos de Noé cuando se preparaba el arca. Pero no, él dice que predicó a los espíritus, no a los hombres vivos, sino que predicó a los espíritus encarcelados. Y lo que ya establecimos a través de la Biblia, ¿cierto? De la misma escritura, es que los espíritus cuando están encarcelados es cuando están en el Hades, en el Seol, en el infierno. ¿Ya? Eso es lo que tenemos y lo que el texto nos dice claramente. Lamentablemente, el texto es el que manda y el texto es claro. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. O sea, cuando Cristo les predicó aquí, cuando estaban en los espíritus encarcelados, dice que Él les predicó aquí. Les predicó a los espíritus encarcelados cuando estaban encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, anteriormente habían desobedecido cuando esperaba la paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, ¿cierto? Eso es lo que dice el texto, dice que Jesús les predicó cuando él estaba muerto a los espíritus que estaban encarcelados. Por lo tanto, es imposible interpretar acá que Jesús en el espíritu fue a los tiempos de Noé a predicar a través de Noé. Pues que eso no es lo que dice el texto. Dice, por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. ¿Ve que es diferente? Acá el 20 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, la construcción del arca, en el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por medio del espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. En ninguna de estas traducciones se refiere a que Jesús le predicó a hombres vivos a través del Espíritu o a través de Noé. En ninguna de estas 5 traducciones quiere decir, ¿cierto?, lo que dice Bill Graham o lo que dice la mayoría de los reformados, que Jesús predicó en el tiempo de Noé a través de Noé. No es eso lo que dice el texto, sino que dice que cuando Cristo murió, porque aquí dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso es lo que dice. En ese tiempo predicó Jesús cuando murió en la carne y fue vivificado en el Espíritu. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Acá dice lo mismo. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus. No dice que le predicó a los hombres o a los vivos. Eso es lo que dice el texto, que Jesús le predicó a los cautivos en el Seol. Es la única interpretación que se puede deducir de esto. Pablo dice que cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, en Efesios 4, 8 y 9. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Hay algunos que dicen que cuando dice esto es porque simplemente estaba en la tierra. No, dice a las partes más bajas de la tierra. Aquí en el 8 y 9 dice, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. A este mundo inferior, la letra C, la nota al pie dice, algunos manuscritos dicen las partes bajas de la tierra. Las partes bajas de la tierra. Vamos a la siguiente traducción que dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Cuando ascendió a lo alto llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres.
esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Así que una vez más aquí Pedro nos afirma que Jesús descendió al Seol y Pablo también nos dice lo mismo. En Lucas 23, 43 dice, Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos el pasaje de Jesús cuando está crucificado y el ladrón le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ya vimos, ¿cierto?, que el paraíso está al lado del Seol, al lado del infierno, separado por el abismo, que como dice Apocalipsis, ¿cierto?, la bestia sube del abismo a la tierra, está abajo también el abismo. Aquí el verso 43 dice, Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algunos que dicen que Jesús le dijo que te aseguro hoy que algún día estarás conmigo en el paraíso, por pensar que Jesús lo iba a llevar al cielo, pero no. Jesús no está hablando del cielo, sino que está hablando del paraíso, del seno de Abraham. Por eso le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ese mismo día Jesús iba a ir a esa región, a las profundidades de la tierra. La otra versión dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, dos puntos, aquí no hay una coma después del hoy como algunos inventan. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que hoy, ese mismo día, ¿cierto?, Jesús iba a estar con él en el paraíso de Abraham. Jesús entonces le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acá dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Aquí tenemos otra prueba cierta y irrefutable que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Y la conclusión final es que Jesús sí descendió a las profundidades de la tierra, como dice Pablo, y lo hizo cuando estaba muerto en la carne, como dice el apóstol Pedro. En ese momento, si usted quiere, después con calma, leer esta frase, este pasaje que está en el capítulo 3 de Primera de Pedro, del 18 al 20, y léalo con calma. Y se va a dar cuenta que hay palabras claves que echan por tierra la postura teológica que dice que Jesús no bajó a los infiernos, sino que estuvo, no sé qué explicación le darán ellos, que estuvo en el limbo, estuvo suspendido en el tiempo, no sé. Pero aquí dice claramente que Jesús fue y les predicó. Hay otro texto también que dice que Jesucristo también predicó, eh, predicó el Evangelio. Él predicó el Evangelio a los muertos. Voy a buscarlo por aquí porque tampoco lo puse acá. En Primera de Pedro 4, del 5 al 6. Voy a leer acá Primera de Pedro 4, del 5 al 6. Primera de Pedro 4, del 5 al 6. Primera de Pedro 4, del 5 al 6. Aquí está, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. La Reina Valera dice que Jesús también le predicó a los muertos. A ver qué dice la otra traducción. Dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto vivos como muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. 5 y 6 dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sea juzgado en la carne con los hombres, vivan en el Espíritu. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. 5 y 6 dice, pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos.
Así que Pedro nos recalca, ¿cierto?, que el Evangelio también fue predicado a los muertos. ¿Y cuándo lo hizo? Dice el apóstol Pedro que lo hizo cuando murió. Y recordemos que el apóstol Pablo dice también que él descendió a las profundidades de la tierra. Así que la conclusión final es que Cristo sí descendió a los infiernos, como dice el credo. Y para terminar, bueno, aprovecho de recomendarles esta página de internet que se llama Biblia Gateway, donde usted puede comprar diferentes versiones. Aquí eh, tengo diferentes Biblias eh, que las podemos ver acá. La Reina Valera. Aquí tengo la Biblia en inglés, aquí tengo todas las Biblias, aquí tengo las en español. La Biblia de las Américas, la Biblia de Jubileo, Dios habla hoy, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Biblia viva, Nueva Traducción Viviente, que es la que estaban usando, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Versión Internacional Castilian, Castilian, Palabra de Dios para Todos, la Palabra de Dios, la Palabra España, la Palabra Hispanoamericana, Reina Valera actualizada. Aquí tenemos varias Reinas Valeras. La Reina Valera actualizada 2015, la Reina Valera contemporánea, la 1960, que es la clásica, la Reina Valera revisada 1977, la del 1995, la Reina Valera antigua, la Spanish Blue and Gold Letter Edition, traducción en lenguaje actual. Así que esta es una muy buena herramienta para estudiar la Biblia, sobre todo pasajes que son complejos de entender y que a veces hay que compararlos con otras traducciones para verle realmente el sentido que tiene cada verso y no quedarnos con una interpretación privada, sino que con una interpretación que sea armónica con toda la escritura. Así que aquí los dejo con este podcast número 2 y muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga.